Y quiero comenzar hablando de los tres componentes que uno utiliza para, para hacer pruebas. El primero es el testing framework que utilizan. Los más famosos son RSpec y Minitest. Y realmente RSpec es mucho más expresivo y esto era lo que utilizaba antes porque realmente esa expresividad, cuando uno ya tiene cierta experiencia, la valora. Pero, por ejemplo, acá estamos creando una prueba de una acción create de algún controlador. Entonces tiene un contexto, o tiene dos contextos mejor, cuando está logueado y cuando no está logueado la persona. Cuando está logueado debería redireccionar al login y cuando está logueado pues debería hacer otras cosas ahí, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno ya está enseñando estas tecnologías, empieza a valorar más que la expresividad, la simplicidad. Entonces fíjense que acá RSpec tiene bastantes keywords que uno tiene que aprender o cuando uno está enseñando tiene que enseñar, tiene que mostrar. Y esta es una prueba, la misma prueba, pero con Minitest. En Minitest son solo métodos, así que hay menos expresividad, pero es mucho más simple, ¿no? En Rails uno puede hacer, en vez de crear el método directamente, uno puede utilizar este método test, donde le pasa este string, pero él realmente lo que hace por debajo es eh, crear el método que está ahí arriba, ¿verdad? Entonces, realmente es muy simple porque uno puede hablar solo de métodos, digamos, en este caso del test, y los assertions, que ya cuando uno está enseñando Rails, si por mí fuera, que dejaran solo el assert y nada más, porque es como el principal, ¿no? Pero de nuevo, eso es lo bonito de Ruby, que es al principio es muy amigable con los principiantes y después uno puede tener toda esta expresividad que quiera adicional. Ese es el testing framework. Realmente no tengo como una preferencia, cualquiera de los dos está bien, depende mucho de lo que le guste a uno. Después tenemos todo lo que es el setup de datos. Entonces, acá tenemos dos como grandes opciones que son o factories o fixtures. Y esto lo que nos va a permitir es que para nuestras pruebas tengamos ya unos datos en la base de datos para probar, ¿no? ¿Cuál es la idea de los factories y los fixtures para los que no sepan? Los factories, digamos que la filosofía es que cada prueba debería comenzar con la base de datos en blanco y de ahí en adelante uno ya en cada prueba hace como la configuración o crea los registros que uno necesite para esa prueba. Mientras que los fixtures, la idea es tener como unas pruebas, unos datos iniciales y todos los tests van a comenzar con esos datos. Ya dentro de cada test con los fixtures, uno ya agrega o quita registros o modifica registros, pero todos los tests van a comenzar con unos datos iniciales. Ninguna de las dos opciones es perfecta, los dos tienen como sus ventajas y sus desventajas. Los fixtures, por ejemplo, se definen en un archivo Ruby y realmente hay que aprender como toda esta sintaxis adicional o todo este DSL adicional que nos ofrece. En este caso estoy usando una gema que se llama Factory Girl para crear los fixtures. Y fíjense que acá estamos creando un factory que se llama article y acá tenemos los campos en donde estoy utilizando una gema llamada Faker para llenar esos campos de forma aleatoria. Pero fíjense que acá hay bastantes cosas que aprender para crear esto. Lo bueno es que uno ya después de que generó el factory, lo puede utilizar ya desde las pruebas de esta forma. Entonces acá estamos asignándole a una variable article, factoryGirl.create, article que fue el factory que teníamos ahí. Y uno puede crear todos los registros, muchos registros a partir de ese factory, los que necesite. Mientras que los fixtures uno los define en archivos YAML y la idea es que esos archivos YAML, cada una de estas llaves como principales es un registro, ¿listo? Y esto funciona un poco diferente porque lo que hace Rails cuando ustedes corren las pruebas es que él carga todos los fixtures en la base de datos y corre cada prueba, ¿no? Los fixtures, ya uno en su código, lo que van a hacer es, por ejemplo, si quieren obtener el articles, el published, el registro published, hacen articles published y eso ya se los va a cargar ese objeto, ese modelo en esa variable article.
Y la forma en que funcionan los fixtures y la razón, digamos que desde un punto de vista de performance son preferibles a los factories, es que la forma en que Rails ejecuta las pruebas es que cada test él lo envuelve en una transacción. Entonces, la transacción arranca y se ejecuta la prueba. La prueba puede que inserte o elimine registros o modifique cosas en la base de datos, pero como está en una transacción, no se va a guardar o no se va a escribir en la base de datos. Sí, acuérdense que hasta que en una transacción, hasta que no se hace commit, no se va a escribir esa información en la base de datos. Y lo que hace Rails es, después del test, hace un rollback, o sea, deshace esos cambios y nada de esa información va a quedar en la base de datos. Entonces, más o menos lo que sucede es esto. Para cada test, arranco una transacción, corro ese test y al final deshago los cambios. Entonces, ese es el data setup. Generalmente aquí yo me inclino un poquito más por los fixtures. Antes utilizaba factories, pero realmente como por performance, sí funcionan mejor los factories y realmente el performance cuando uno está escribiendo test es muy importante porque esa es la retroalimentación que uno está recibiendo en ese momento. Por último, tenemos los systems test, que hay, ¿qué opciones tenemos? Tenemos básicamente Capybara y con Capybara es que hacemos todas estas pruebas del browser, desde el browser. Es como probar ya toda nuestra aplicación desde el browser hasta la base de datos. Veamos entonces cómo funcionan Capybara, la arquitectura de Capybara, que a veces mucha gente no la entiende, usan Capybara, pero realmente por detrás no saben cómo funciona. Entonces, supongamos que tenemos unos tests que escribimos con Capybara, eso se llaman los tests del sistema, y lo que nos ofrece Capybara es una API, que son unos métodos como visit para ir a una página en especial, fill in para llenar un campo, click button para hacer clic en un botón. Y con eso es que se crean las pruebas que les mostré al principio, que se corren en el navegador. Y este API nos lo ofrece Capybara, pero Capybara realmente no sabe, digamos, cómo controlar el navegador como tal, ¿no? Lo que hace Capybara por debajo es delegarle a unos drivers, que uno tiene que seleccionar un driver con el que quiere ejecutar esas pruebas, y existen varios drivers. Por defecto, él utiliza un driver que se llama Rack Test Driver. Y Rack Test Driver es muy rápido porque realmente no abre un navegador, sino que él hace una simulación de un navegador. Entonces, corre absolutamente rápido la prueba porque él no tiene que cargar las imágenes, todos los assets adicionales, sino que todo es una simulación, no está corriendo en un navegador real, pero funciona muy bien. El problema es que RackTest no soporta JavaScript. Y hoy en día es posible que nuestras aplicaciones utilicen JavaScript. Entonces, en ese caso, necesitamos o irnos por otro driver que sí soporte JavaScript, como es Selenium o Phantom.js o WebKit, Capybara WebKit. Y cada uno de estos drivers ya por debajo sí se va a encargar de manejar algo adicional. Por ejemplo, Selenium uno lo puede configurar en este momento con Chrome o con Firefox, y él lo que va a hacer es, cuando uno hace un visit, pues él abre el navegador y va a ir desde el Chrome o Firefox, va a abrir esa página, ¿sí? Y cuando uno le dice click button, pues él le va a hacer clic a ese botón y así. Y Phantom.js es lo que se llama un headless browser, que es un navegador que no tiene interfaz gráfica. Entonces, realmente uno no ve los tests corriendo, que no es tan chévere, porque es mejor ver los tests en el navegador. Sin embargo, ahorita Chrome sacó también una versión headless de Chrome. Entonces, realmente no se sabe bien qué va a pasar con Phantom.js, porque Phantom.js es un headless browser que utiliza por debajo WebKit, que es el mismo motor que utiliza Chrome.
Eh, pero digamos que el problema acá es el siguiente. Está muy bien utilizar Selenium Driver o Phantom.js o alguno de esos, pero el problema con esos es que Capybara necesita arrancar el servidor web. Además del proceso en el que están corriendo sus tests, él necesita arrancar el servidor web. ¿Por qué? Digamos que escribimos Rails test para correr las pruebas, arranca el proceso donde van a correr esas pruebas, ¿verdad? Pero si estamos usando Selenium o otro driver, bueno, aquí este proceso de donde corren los tests va a abrir una conexión a la base de datos y abre la transacción. ¿Se acuerdan que les abre la transacción que él iba a correr todas las pruebas? Esa transacción obviamente está aislada, no la pueden ver otras conexiones. Entonces, lo que hace Capybara es arrancar un servidor web con su aplicación en un puerto X, ¿sí? Y ese proceso va a correr digamos que va a conectarse a la base de datos a través de una segunda conexión que no es la misma desde la primera, ¿sí? Si estuvieron ayer en la charla de Lynn, ella mostró este problema y cómo lo solucionaron en Rails 5.1. Desde Rails 5.1, los dos procesos utilizan la misma conexión y yo estuve viendo el pull request, ese pull request, y es magia negra para mí completamente, cómo hicieron para que los dos procesos utilizaran la misma conexión. Lo bueno de eso es que si los dos utilizan la misma conexión, los dos están viendo la misma transacción, los dos ven los mismos datos, ¿sí? ¿Qué pasa en Rails 5.0 o antes? El problema es el siguiente, si uno en el proceso de testing inserta un registro en la base de datos, ¿listo? Y después hace algo como visit article paths. Entonces, realmente lo que hace ahí Capybara es decirle al navegador que vaya a esa URL, a ese article paths, pero ese navegador le pega es al proceso web, ¿no? Que levantó. Y ahí no va a estar visible todos los registros que se insertaron en el proceso, en el testing process. ¿Listo? Ahora, eso puede que sea un problema o no, depende del test que hagan. Por ejemplo, si estamos usando Selenium con test transaccionales, que es como se le llama a esto. Y por ejemplo aquí tenemos este test en donde un usuario puede editar un artículo. ¿Listo? Lo primero que estamos haciendo es sacando del fixture el registro o el modelo, lo estamos instanciando. Pero acá estamos visitando el article path. Después llenamos el título, hacemos clic botón en edit y después hacemos una assertion. La pregunta es si este test va a funcionar o no va a funcionar usando Selenium. Este test funciona y la razón es que en la prueba realmente no estamos insertando, ni eliminando, ni modificando ningún registro. Estamos sacando de los fixtures, pero acuérdense que los fixtures se crean o se cargan antes de correr el test. Entonces, las dos conexiones en ese caso van a ver el test. ¿Listo? Entonces, en ese caso no pasaría nada, no hay problema que hayan dos procesos. Pero, si en vez de sacar información del fixture o el modelo del fixture, creamos un nuevo artículo en este test, ¿qué va a pasar? Ahí esta prueba sí va a fallar, porque estamos, por un lado en el test, insertando un registro, entonces cuando él vaya a hacer el visit, este registro no lo va a ver en el otro proceso, ¿sí? Y sale rojo a la prueba. Entonces, fíjense que ya puse Rails menor o igual a 5.0, porque este problema ya no pasa en 5.1. Igual uno no siempre tiene la opción, digamos, de comenzar con la versión de Rails que uno quiere. Y es bueno entender como qué es lo que pasa debajo en este problema. Una solución que uno puede implementar es en el test helper. ¿Sí? Este es el test helper donde uno configura todo lo de los tests en Minitest. Lo que así viene por defecto. Si ustedes abren en una nueva aplicación de Rails, esto es lo que viene. Y lo que podemos hacer es lo siguiente. Abrir Action Dispatch Integration Test, que es del que heredan
todos los tests del sistema hasta el 5.0 y hacemos el self.useTransactionalTest igual a false. ¿Y qué hace eso? Lo que hace es que ahora los tests no van a correr en una transacción como les mostré, sino que él lo que hace es, antes de cada test, borra los fixtures, los vuelve y los carga y corre el test sin abrir una transacción. Después va al siguiente test, borra los fixtures, los vuelve a cargar y corre el test. ¿Listo? Entonces ya no está ocurriendo nada en una transacción. Y ahora la pregunta es, ¿por qué puse esto acá y no acá? ¿Sí? Y la razón es que ahorita les voy a mostrar la jerarquía de clases de test, pero si ustedes ponen esto acá, esto también va a afectar a los modelos y los modelos no van a tener el problema de capibara porque ellos no arrancan otro proceso. Entonces, esto no vale la pena ponerlo sobre esta clase que es Active Support Test Case, sino es mejor abrir Action Dispatch Integration Test. Y esto es como en los proyectos que he visto, algo que la gente no tiene muy claro, como dónde pongo mi configuración de todo lo que me dicen de test, dónde lo tengo que poner, ¿cierto? Y he visto cosas como que ponen todo aquí en Test Case, cuando realmente no es necesario ponerlo todo acá arriba, sino de pronto en una subclase. Es más, si vemos la jerarquía de los tests, todo comienza en esta clase Active Support Test Case. Es como la raíz de la jerarquía de los tests. Todo lo que ustedes hagan de testing comienza o va a heredar de alguna forma de esta clase. De ahí heredan directamente los modelos, ¿cierto? Entonces, realmente todo lo que uno ponga en esa clase Active Support Test Case lo van a ver los modelos. Y hay otra clase que es a la que se le agregué, que es el Action Dispatch Integration Test. Ese Action Dispatch Integration Test también hereda de Test Case. Pero aquí hay un problema, y es que los controller tests que no tienen el problema de capibara de arrancar en otro proceso y ese, también heredan de Active Dispatch Integration Test. ¿Cuál es el problema de eso? Que los tests se vuelven más lentos porque como está cargando siempre los fixtures una y otra vez, es mucho más lento que utilizar las transacciones. De test case también heredan otras clases como Action Mailer Test Case, Active Job Test Case, de donde heredan sus tests de Mailer Test, de Active Job o de Background Jobs. Entonces es bueno tener como en mente esta jerarquía para saber uno cuando le dicen, bueno, configure esto en sus tests, a qué clase le voy a agregar esa configuración. ¿Listo? Entonces si uno solo necesita para todo lo que es controladores y pruebas del sistema, uno lo puede meter aquí en Integration Test. Ahora, si se dan cuenta, yo agregué mi Use Transactional Tests acá. Es decir, que los controladores también van a tener los fixtures, se van a recargar cada vez que se corra una prueba. Entonces, eso no es una buena idea tampoco meterlo ahí. Lo que se recomienda, y vamos a ver como la configuración de Capybara con Minitest en Rails 5.0 o anterior, porque fíjense que en 5.1 esto ya está configurado automáticamente, esto ya viene. En el Genfile tenemos que agregar en el grupo de test Capybara, obviamente, y Selenium WebDriver, si vamos a utilizar el driver de Selenium. Y tenemos que agregar en el test helper estos dos require para que funcione. Listo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de no meter toda la configuración en test helper, es una buena práctica más bien crear unas clases que hereden de la clase que uno necesite y ahí meter la configuración que uno necesita ahí. Por ejemplo, si vamos a utilizar Capybara, una buena idea es crear una clase, la va a llamar Rack System Test, y esa clase va a extender de Action Dispatch Integration Test. Aquí va a incluir el Capybara DSL y cualquier otro include que sea relacionado con Capybara, pero por defecto esto va a usar el Rack Driver, que acuérdense que el Rack Driver no abre ningún navegador, es mucho más rápido, y si ustedes en su aplicación no está hecha completamente en un frontend en JavaScript, vale la pena utilizar este Rack Driver porque es muchísimo más rápido. Y más bien para las pruebas de System Test, las que ya abren un navegador que ya son con Selenium, vamos a crear otra clase
que se va a llamar Selenium System Test y vamos a extender de Rack System Test de la clase que acabamos de crear para tener todo el DSL de Capybara. Y para estas pruebas lo que vamos a hacer es que vamos a usar el Use Transactional Test igual a false, o sea, vamos a deshabilitar el Use Transactional Test que por defecto está habilitado. Y acá estamos registrando Selenium y estamos diciéndole que en cada prueba, cuando comience y que extienda esta clase, utilice Selenium como el driver y al final vuelva a utilizar el de por defecto, que es el Rack Test Driver, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, en Rails 5.1 realmente lo que hicieron fue algo muy parecido a esto, ¿sí? Entonces, si ustedes crean una clasecita así y todos sus tests de Capybara o todos sus tests del sistema que necesiten JavaScript extienden de esta clase, ya actualizarse a la 5.1 va a ser mucho más fácil. Ahora he visto que mucha gente cuando utiliza Minitest y Fixtures, utilizan Database Cleaner, ¿sí? Y realmente uno no lo necesita, es como un mito que se creó en algún momento entre todo nuestro aprendizaje de esto, que uno necesitaba el Database Cleaner que se utiliza para al final de cada test borrar la base de datos y comenzar y volver a cargar como todos los fixtures, ¿sí? Si ustedes están usando fixtures, ustedes no necesitan Database Cleaner. Esto es como el aprendizaje. ¿Y por qué? Porque realmente si ustedes ven el blog post o el README de esta gema, la persona que la creó dice: mi motivación para crear Database Cleaner fue hacer algo parecido a los Transactional Fixtures de Rails, ¿sí? Y mucha gente hoy en día utiliza Transactional Fixtures y Database Cleaner, ¿no? ¿Por qué no se necesita Database Cleaner? Porque recuerden que con test transaccionales lo que él hace es, si está activado los test transaccionales, él comienza el test, crea la transacción, corre el test y le hace rollback. Si están en false, lo que él hace es borrar los fixtures, volver a cargar toda la base de datos y correr el test. Y en el siguiente lo mismo, borrar los fixtures, volverlos a cargar y correr el test. Entonces ya con esa información ya podemos crear nuestro test, que sería algo así, guest flow test o el test que vayan a crear, que ya extendería Selenium System Test, si es que necesitan abrir el navegador porque van a probar algo de JavaScript. En este caso estamos editando un guest y fíjense que acá entonces estamos sacando el guest de los fixtures. Vamos a la lista de guests, hacemos clic en edit del registro que vamos a editar. Y eso lo que va a hacer, ahorita les muestro el resultado, pero eso lo que va a hacer es abrir un pop-up con el formulario. Ese pop-up lo abre utilizando las vistas de JavaScript, entonces se va a demorar un poquito yendo hasta el servidor, volviendo con la vista de JavaScript y abriendo el pop-up o el modal. Entonces, mucha gente lo que hace acá es utilizar este helper que se llama Wait for Ajax, ¿sí? Seguramente algunos que ya llevan bastante tiempo con Minitest o RSpec lo han visto. Y esto es un helper que ustedes encuentran en internet y lo que él hace es esperar que todos los llamados de Ajax se terminen antes de continuar, ¿verdad? Pero ustedes tampoco necesitan el wait for Ajax. Si están utilizando RSpec Minitest y están utilizando wait for Ajax, ese helper, realmente hay mejores maneras de hacerlo. Entonces pueden borrarlo. Y más bien lo que uno puede hacer es utilizar el assert selector o todas las aserciones de Capybara. Por ejemplo, en este caso vamos a esperar a que aparezca el modal. ¿Listo? Y Capybara es muy bueno esperando ese tipo de cosas. Capybara tiene una opción que es el default wait timeout, creo que se llama. Y por defecto creo que es 3 segundos o 5 segundos. Entonces lo que él va a hacer es esperar ese tiempo acá hasta que aparezca ese modal. Si no aparece en ese tiempo, él ahí sí va a marcar la prueba como fallida. Entonces eso es otro aprendizaje que lo he visto en la mayoría de proyectos, el wait for Ajax. Entonces con eso ya hicimos un recorrido en nuestro stack de testing. Fíjense que
No importa, aquí lo mostré como estos a la izquierda, estos a la derecha, pero no importa, ustedes pueden utilizar Minitest con Factory Girl o RSpec con Fixtures, los pueden mezclar como quieran, pero lo bueno de este stack acá es que todo esto desde 5.1 ya viene todo incluido, incluyendo Capybara. Desde el 4 hasta el 5.0 vienen los fixtures y viene Minitest, ¿cierto? Entonces, esto es, digamos que cuando uno está enseñando todo el tema de Rails, esto es muy bueno que ya venga Capybara, porque yo le mostraba a mis alumnos como todas las pruebas corriendo y abría el navegador y todos decían, wow, yo quiero hacer eso, hasta que les tocaba hacer la configuración, ¿no? Ahí ya se les perdía la motivación. Entonces, esto es para los principiantes, es muy bueno y yo creo que han sido buenas las elecciones que han hecho en ese aspecto, como pensando en el principiante, porque uno ya con un poco más de experiencia puede configurar ya como a su medida lo que uno necesite. Ahora, mucha gente me pregunta dónde van las pruebas de integración y las de unit en Rails, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, estas son las carpetas que crea Rails en la carpeta test. Digamos en 4 y 5.0, estas son las carpetas que crea. En Rails 5.1 tenemos una carpeta de System y una carpeta de Application System Test Case, que de ahí van a extender todas las pruebas del sistema. Pero, y ahí es donde van las pruebas unitarias y las pruebas de integración. Eso fue como una gran confusión que yo tuve al principio con Rails, porque hablaban de que las pruebas de modelo eran unitarias y las pruebas ya de controladores y eso eran ya pruebas de integración. La realidad es que desde que su prueba toque la base de datos o algún módulo adicional, ya deja de ser una prueba unitaria y ya se convierte en una prueba de integración. Yo sé que acá en Rails hay una carpeta que se llama Integration, pero realmente eso no significa que sea integración. Ahí van más que todo las pruebas, los flujos de varios controladores. Es una carpeta que yo casi no utilizo. Ya les voy a mostrar cómo organizo yo mis pruebas. Entonces yo utilizo un top-down approach, que es, primero hago unos system tests, que son los que abren el navegador o utilizan el rack driver, y ahí pruebo los critical features o las funcionalidades críticas de mi aplicación. Y generalmente ahí lo que hago es meter el path normal de mi aplicación. No voy a probar cosas como si meten algo con un error o hacen algún path alternativo. No, es como lo que va a pasar normal y lo que no se puede reventar. Y ya con controladores lo que hago es probar paths alternativos, autenticación, y ya en los modelos lo que hago es toda la lógica que no esté directamente probada en los tests de más alto nivel. ¿Y eso qué hace? Que, digamos, mis tests se mantengan lean y que puedan correr en un tiempo moderado que uno pueda ejecutar normalmente. Entonces, como para concluir, está bien que escriban test, pero háganlo como considerablemente. Hay gente que empieza a escribir test y empieza a escribir test como locos, ¿sí? Hay que saber escribir porque cada línea de test tiene un costo y acuérdense que el código de testing es código que no está probado. Y por último, si pueden, actualícense a 5.1 porque 5.1 ya tiene incluido Capybara, no tienen el problema de los transactional test, que eso ya lo arreglaron, entonces va a ser mucho más fácil de ahí en adelante. Y eso es todo, muchísimas gracias.